Sí, sí, de sí se bastantes escucha. etapas. Vamos a ver. Bien, empecemos hablando de la hemorragia digestiva alta. Esta se define como la pérdida hemática próxima al ángulo de 3. Se manifiesta generalmente en forma de hematemesis o melenas, aunque ocasionalmente puede presentarse en forma de rectorragia, que es muy poco usual. Es una urgencia frecuente y tiene una incidencia anual de 50 a 150 casos por cada 100.000 habitantes. La etiología. Bien, la causa más frecuente es la úlcera gastroduodenal, que es responsable de casi la mitad de los casos. También una de las segundas causas bastante importantes es la ruptura de las varices esofágicas, esto mayormente en pacientes que ya tienen una hipertensión portal. También el síndrome Mallory-Weiss, que es una laceración o varias laceraciones longitudinales en la zona de la unión esófago-gástrica, produce lo que es una hemorragia de vías digestivas altas. Eh, Como ya les dije, la forma de presentación habitual es hematemesis y también el paciente viene con el antecedente de vómitos de tipo alimentario o de contenido bilioso. Las erosiones de la mucosa gástrica son causadas por la ingesta de fármacos potencialmente ulcerogénicos. Esto va más relacionado al uso de antiinflamatorios no esteroideos, o bien aparece en el contexto de una gastritis hemorrágica en pacientes graves hospitalizados por el estrés que requiere en ellos lo que es una hospitalización, pacientes con quemaduras extensas, cuando hay traumatismo craneoencefálico, una insuficiencia respiratoria que requiere de ventilación mecánica, o alteraciones graves de la coagulación, o en pacientes con un shock séptico. También pacientes con la lesión del Dillefoy se caracteriza por la presencia de una arteria anómala que tiene un calibre grueso, atraviesa la submucosa y discurre en contacto con la mucosa, por lo que hay roturas a nivel de estas capas y eso ocasiona una erosión de las arterias y por consiguiente lo que es la hemorragia. Las causas menos frecuentes son la esofagitis, las angiodisplasias, tumores de etiología benigna o maligna, la fístula aortoentérica, hemobilia, hemosucus pancreático o la diátesis hemorrágica. Acá tiene una tabla donde se enumera la frecuencia y las etiologías. Acá tiene imágenes de lo que se ve por vía endoscópica. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la hemorragia digestiva alta puede presentarse clínicamente por hematemesis, que es la expulsión de sangre con el vómito. El color puede variar desde rojo pupilante a rojo oscuro, marrón o negro, o en forma de café. Y la presencia de ya una hematemesis excluye lo que es la presencia de hemorragia de vías digestivas bajas. La melena, que es la emisión de heces alquitranadas de color negro intenso y malolientes. Esto se da en un contexto de que hay una pérdida sanguínea de más de 60 ml y por un periodo de tiempo de más de 8 horas en el tracto gastrointestinal. La proctorragia, que es muy rara, como una manifestación de hemorragia digestiva alta, pero suele ocurrir en pacientes donde el tránsito intestinal está acelerado y los sangrados son mucho más profusos. También ya en una situación más grave con un con inestabilidad hemodinámica, tenemos un shock hipovolémico y esto es por la severa pérdida sanguínea. Y también síncope en pacientes que producen la volemia. Bien, en esta fase es fundamental realizar la evaluación de la situación hemodinámica del paciente mediante la determinación de la presión arterial, frecuencia cardíaca y signos de mala perfusión periférica y diuresis. Esto permite estimar la cuantía de la pérdida hemática según el siguiente esquema. La hipovolemia leve cuando una presión arterial sistólica es superior a 100, la frecuencia cardíaca inferior a 100 y hay una discreta vasoconstricción periférica y la pérdida estimada de sangre es de 10. La moderada, cuando la presión arterial sistólica es superior a 100, la frecuencia cardíaca es superior a 100 y la pérdida es entre el 10 al 25% de la volemia total. Y grave, cuando la presión arterial sistólica es inferior a 100, la frecuencia cardíaca es superior a 100 de forma compensatoria, hay una hiperfusión periférica en la presencia de anuria y la pérdida estimada es de 25 a 35%.
Bien, la metodología de estudio del paciente con hemorragia digestiva alta es la bioendoscopia digestiva alta, donde eh, tiene alta rentabilidad diagnóstica, tiene valor pronóstico y aparte de ser un medio diagnóstico, también es algo terapéutico. Identifica las lesiones causantes en más del 90% de los casos y lo aconsejable es realizarlo en las primeras 8 horas del inicio de la hemorragia, de haber detectado la sintomatología, las manifestaciones clínicas, las melenas, las hematemesis y demás. Después tenemos el estudio radioisótópico con coloides o glóbulos rojos marcados. Esto nos sirve para mostrar lo que son pérdidas activas de al menos 0,4 ml por minuto y también orienta lo que es la localización de la lesión y solamente funciona en caso de que haya sangrado activo. Después tenemos la angiografía selectiva del tronco celíaco. Esto se da en casos excepcionales en los que la gastroscopía no puede identificar la lesión hemorrágica. Se recurre a esto. Esto cuando hay una hipovolemia grave y establece lo que es la indicación de la cirugía urgente. Bien, acá tienen un algoritmo de cómo eh, ¿cómo se tiene que actuar con un paciente que tiene una sospecha de hemorragia de vías digestivas? Bien, lo que se tiene que hacer inicialmente es la colocación de la sonda nasogástrica. En caso de dudas sobre la presencia de hemorragia digestiva alta, se aconseja colocar la sonda a débito. Esto para comprobar que el débito que vamos a recolectar es de tipo hemático. En realidad, la evidencia sobre la utilidad de la sonda no es concluyente. Se utiliza de forma sistemática y la colocación queda a criterio del médico tratante. El lavado gástrico se realiza con solución fisiológica, es de utilidad para certificar lo que es el diagnóstico, evaluar el ritmo de la pérdida hemática y preparar al paciente para el estudio endoscópico. Y lo más importante, que es la valoración y corrección de la alteración hemodinámica. Para esto se debe colocar vías periféricas de grueso calibre para asegurar lo que es la volemia del paciente. Inicialmente se debe reponer con cristaloides, que puede ser solución salina o lactato. También se pueden utilizar los coloides. Es importante que el ritmo sea adecuado para evitar la hipoperfusión en órganos vitales. Corrección de la anemia y de alteraciones de la coagulación. En ausencia de hipoperfusión tisular, enfermedad coronaria o hemorragia aguda, las guías internacionales recomiendan indicar transfusión con una cifra de hemoglobina inferior a 7. Esto para alcanzar cifras entre 8 y 9, que es el rango de seguridad, incluso para que se le pueda realizar la endoscopía. En pacientes con edad avanzada o con comorbilidad cardiovascular, estos tienen muy baja tolerancia a lo que es la anemia. Y es por eso que los niveles de hemoglobina deben mantenerse entre valores mayores a 9 a 10. Y también es un rango que se debería aplicar en pacientes que están con una hemorragia activa. También se tiene que corregir lo que son los trastornos de la coagulación. Se puede utilizar plasma o crioprecipitados. Y en pacientes con alteraciones de la coagulación o tratados con anticoagulantes, solo si presentan valores de anticoagulación supraterapéuticos. Bien. En cuanto al tratamiento médico, en las hemorragias digestivas altas de tipo no varicoso está indicado el tratamiento médico inicial con el omeprazol, 80 miligramos en vuelo endovenoso y se tiene que seguir con una perfusión continua por medio de bomba a 8 miligramos hora, es decir, 4 ampollas de 40 miligramos en 500 ml de solución fisiológica a 21 ml hora durante 72 horas como máximo. Esto solo mientras se espera al tratamiento endoscópico. Luego el tratamiento endovenoso se debe continuar por vía oral en dosis usuales de 40 miligramos cada 24 horas durante 4 semanas en caso de úlcera duodenal y lo recomendable en úlcera gástrica es de 8 semanas, incluso el omeprazol por vía oral. Bien, en cuanto al tratamiento endoscópico, el 80% de las hemorragias digestivas se de forma espontánea. Sin embargo, el 20% de los pacientes presentará una recidiva hemorrágica, siendo esta última uno de los principales determinantes de la mortalidad. La probabilidad de recidiva hemorrágica puede predecirse a partir de los estigmas endoscópicos de alto riesgo. Esta es una clasificación que se da
después de la endoscopia que es para ver si va a resangrar o no la úlcera que se vaya a encontrar. Acá tienen la clasificación para que la revisen después. Acá tienen las imágenes. Bien, en cuanto a los índices pronósticos, diversos índices pronósticos que valoran de forma conjunta estos factores clínicos y endoscópicos permiten estimar de forma más precisa el riesgo de recidiva y de mortalidad al ingreso del paciente. Uno de los índices pronósticos más conocidos es el ROCAL, que combina 5 variables obtenibles fácilmente en el ingreso, que son la edad, el estado hemodinámico con el que ingresa el paciente, la presencia de comorbilidades asociadas, la lesión responsable de la hemorragia y los estigmas de sangrado reciente. Bien, esto lo van revisando después. Esta igual es otra escala que se utiliza para ver más que todo lo que es el riesgo de sangrado. En cuanto a la hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, se debe realizar una profilaxis de las complicaciones. La administración de antibióticos profilácticos desde el ingreso y durante los 5 días siguientes es eficaz en cuanto a la prevención de la aparición de infecciones por gérmenes entéricos, en particular para evitar la peritonitis bacteriana espontánea. Se puede utilizar norfloxacina o también la ceftriaxona. La ceftriaxona más que todo en pacientes que están en falla hepática. Bien, en cuanto al tratamiento farmacológico, un segundito, por favor, chicos. Uy, está en estómago, habilitela. Ya. Habilitela, es la otra paciente, ¿no? Déjame Sí, agregar no, un- es el pero que está en pasa de estómago. iniciar. Está en estómago, habilitela. Pensé que era el otro paciente. Bien, a ver, en cuanto al tratamiento endoscópico, la ligadura endoscópica de las varices mediante bandas elásticas es la técnica endoscópica de elección por su menor riesgo y mayor eficacia que la escleroterapia. La escleroterapia endoscópica puede utilizarse en caso de que la ligadura no sea posible. Eso cuando encontramos varices de pequeño tamaño o hay una imposibilidad técnica en la succión de la varice. En cuanto al tratamiento de rescate, en el 10 al 20% de los pacientes no se logra el control de la hemorragia o tras un control inicial el paciente presentará una recidiva precoz. Si la hemorragia es leve y no hay una repercusión hemodinámica muy representativa, puede considerarse la posibilidad de intentar un segundo tratamiento endoscópico, especialmente si la técnica endoscópica no se realizó en condiciones ideales. En caso contrario, se puede llegar a considerar lo que es la derivación portosistémica percutánea intrahepática como tratamiento de elección. Cuando la hemorragia digestiva es masiva, se puede utilizar el taponamiento esofágico y hay dos tipos, que es el balón de Saint-Taken y también las prótesis esofágicas metálicas, que son de tipo autoexpandibles. Bien. En cuanto a la profilaxis primaria de la hemorragia por varices esofágicas, tenemos el tratamiento con metabloqueantes no cardioselectivos, que se puede utilizar el propanolol o el nadolol, y esto nos va a reducir aproximadamente a la mitad del riesgo de la hemorragia. La dosis inicial en cuanto al propanolol es de 20 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día, y la dosis media es de 60 miligramos 2 veces al día. La máxima que se puede llegar a dar es de 160 2 veces al día. Y el nadolol, la inicial es de 20 miligramos día, la media de 60 miligramos y la máxima que se puede llegar es hasta una dosis acumulada de 240 miligramos día. También se puede hacer la asociación del 5-mononitrato de isosorbida al tratamiento beta-bloqueante, esto para potenciar lo que es la reducción de la presión portal. Y la dosis de este es de 20 miligramos cada 12 horas. En cuanto a la hemorragia digestiva baja, esta se define como la que se da el origen a nivel del tubo digestivo distal al ángulo de Treist. Representa aproximadamente el 20% de todos los casos de hemorragia digestiva y la incidencia es de 20 casos por cada 100.000 habitantes cada año.
En el 80% de los casos es autolimitada y los principales factores de mal pronóstico son la magnitud de la pérdida de sangre, inestabilidad hemodinámica, comorbilidad y edad avanzada. En cuanto a la etiología, se tiene que buscar el origen en lo que es la zona colorectal, que está presente en el 90% de los casos, y en el intestino delgado solamente se le atribuye el 10% de los casos. Las causas varían bastante con la edad. En niños y adultos jóvenes, el divertículo de Meckel es algo que se debe considerar siempre, y en adultos y ancianos, eh, excluida lo que es la patología no rectal, los divertículos, pólipos, tumores, colitis isquémica, infecciosa o inflamatoria y angiodisplasia de colon son causas comunes. Bien, se manifiesta principalmente en forma de hematoquesia. También en algunos casos puede parecerse un poco a la melena, y esto porque a veces la hemorragia procede de tramos altos del intestino delgado o en hemorragias de bajo débito procedentes del colon derecho. Hasta un 10% de las hemorragias supuestamente bajas tienen en realidad un origen alto. También la presencia de dolor abdominal acompañante puede sugerir una etiología isquémica o inflamatoria. Denme un segundo, chicos. Sí. Bien, les decía que la clínica también va acompañada de presencia de dolor abdominal. Esto nos ayuda a sugerir lo que es etiología isquémica o inflamatoria, y los divertículos y la displasia causan una hemorragia que no produce dolor. El dolor anal se le acompaña de la hemorragia producida por una fisura anal. La hemorragia acompañada de diarrea sugiere enfermedad inflamatoria del intestino o infección, mientras que el estreñimiento puede asociarse a hemorroides, úlcera rectal o tumor. Cambio en el ritmo deposicional junto con rectorragias debe ser sospechar de un proceso neoplásico, sobre todo en pacientes que son adultos y tienen más de 50 años. Bien, en cuanto a la exploración física, puede revelar la presencia de masas abdominales o visceromegalias, adenopatías, la presencia de un nódulo umbilical, así como demostrar lo que son los estigmas de hepatopatía crónica o lesiones cutáneas típicas asociadas a lesiones gastrointestinales que son potencialmente sangrantes, como angiomas en mucosa oral o lo típico que es la enfermedad del Wainwright. El tacto rectal debe formar parte de la exploración física de todos estos pacientes. En una primera fase es imprescindible una buena inspección de la zona anal en busca de hemorroides o fisuras, como se muestran en las imágenes de abajo, donde se ven plicomas, hemorroides externos. Bien, en cuanto a los estudios complementarios, se puede realizar una rectoscopía o una anoscopía que permite descartar hemorroides y fisura anal como causa de la rectorragia, así como otros procesos localizados en el recto, como de origen neoplásico o la presencia de úlceras. La colonoscopía permite aplicar un tratamiento hemostático en lesiones como signos de hemorragia reciente. La realización está indicada en todos los casos tras la estabilización hemodinámica del paciente y la correcta preparación del colon. También el uso de radioisótopos, la gamografía con hematíes marcados es una exploración invasiva. Detecta lo que es una hemorragia activa con débito inferior al rédito que nos daría una arteriografía. Y bueno, también esta es de elección para lo que es el diagnóstico del divertículo de Meckel. Esta exploración tiene una sensibilidad del 85 al 90%.
Ahí tienen imágenes de lo que se ve en una colonoscopia. También se puede realizar una arteriografía o una o una tomografía computarizada abdominal con la administración de contraste para poder demostrar lo que es una hemorragia activa o lesiones que sean potencialmente hemorrágicas, que pueden ser tumores o pólipos o presencia de divertículos, colitis, angiodisplasia, y la sensibilidad suele ser superior al 60%. Acá como pueden ver en la imagen. Bien, también se puede realizar la enteroscopía, que es con cápsula endoscópica. Es una cámara en forma de cápsula que tras la dilución por el paciente avanza por el peristaltismo y permite lo que es un examen endoscópico en la totalidad del digestivo. Los principales inconvenientes son la capacidad limitada para localizar con precisión la lesión identificada y que no es terapéutica. Después, la enteroscopia asistida por balón es otra técnica, no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento de las lesiones del intestino delgado. La espiroidea utiliza un sobretubo, una espiral, para conseguir el avance del endoscopio. Mediante estas técnicas es posible explorar la totalidad del intestino delgado. Se alcanza el hilo terminal en un examen por vía oral, en algunos casos, o bien mediante el examen combinado por vía oral, seguido del examen rectal a través del colon para completar el examen de la porción del hilo distal. También una enteroscopia intraoperatoria se realiza el curso de una laparotomía exploradora y mediante la introducción del endoscopio a través de una o más enterotomías y con la ayuda del cirujano en el endoscopio puede hacer progresar hasta la válvula ileocecal. Tiene un alto rendimiento y consigue la identificación de lesiones en el 70 a 100% de los pacientes. Listo, gracias. Acá tiene un ejemplo de lo que es la cápsula endoscópica. Bien, en cuanto al diagnóstico, la rectorragia leve y moderada, sin repercusión hemodinámica ni descenso de la hemoglobina, no requiere un ingreso hospitalario y un estudio etiológico por realizarse de forma ambulatoria. Se indica lo que es la anoscopía o rectoscopía para poder detectar la presencia de hemorroides o fisura anal como causa de la hemorragia. En pacientes que tengan más de 40-50 años y que tengan signos de alarma como es una pérdida de peso, cambio de ritmo deposicional, es necesario que se le indique la realización de una colonoscopia para descartar un proceso de tipo neoplásico. En cuanto a la hematoquesia grave, estos sí tienen la indicación de hospitalización para lo que es valorar el estado hemodinámico y la exploración física para orientar la posible etiología y descartar patología no rectal benigna. Se realiza una colonoscopia. Tras la gastroscopia, si no es posible excluir con seguridad el origen alto, porque hasta el 10% de las hemorragias digestivas supuestamente bajas en realidad tienen un origen alto. Y acá como en la hemorragia de vías digestivas hay que evaluar que el paciente no se esté choqueando. Bien, en cuanto a una hemorragia digestiva de origen incierto, esto se define como una hemorragia persistente o recurrente cuyo origen no ha podido ser establecido tras la exploración endoscópica gastroduodenal y del colon, cuando se hace una veda y una BCC y no hay nada concluyente ni se pueda determinar el origen del sangrado. Se sospecha que el intestino delgado es el origen de la hemorragia. Se reserva lo que es la enteroscopia asistida por balón para los casos en los que la cápsula no haya podido establecer el diagnóstico para tratamiento de lesiones identificables por la cápsula. Bien, si los resultados son negativos, se debe ensayar un tratamiento mediante la embolización arterial o, en último término, indicar una cirugía urgente. Si la arteriografía es negativa, debe valorarse lo que es la enteroscopia asistida por balón o la intraoperatoria. Ahora tienen los algoritmos para que después los vayan revisando. En cuanto al tratamiento, el objetivo inicial es la reanimación y el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica. Y se tiene que realizar una reposición de la bulimia y corrección de la anemia. Esto mediante transfusión sanguínea. Posteriormente, el tratamiento debe ser individualizado dependiendo del origen etiológico del sangrado
y la gravedad y la evolución de la hemorragia de factores como la edad y la comorbilidad. En la mayoría de los casos, la hemorragia de vías digestivas es autolimitada y el tratamiento conservador es suficiente. Sin embargo, hasta en un 20% de los casos, la hemorragia es persistente o recidivante y será necesaria la intervención terapéutica. En cuanto a la hemorragia gastrointestinal oculta, es la presencia de sangre oculta en heces y o la presencia de anemia ferropénica. Estos pacientes generalmente se identifican mediante pruebas para la detección de sangre oculta en heces, por anemia ferropénica en la analítica de rutina o más excepcionalmente por manifestaciones del síndrome anémico que presentan. Los resultados de numerosos estudios demuestran que las causas de hemorragia crónica oculta se localizan frecuentemente en el tracto esófago-gastroduodenal como en el colon. El hallazgo de lesiones sincrónicas gastrodenales y en el colon ocurre solamente en el 6% de los pacientes. Las causas más frecuentes son la esofagitis por reflujo grado 3, 4, la hernia hiatal de gran volumen, la presencia de úlceras gastroduodenales, la presencia de cáncer gástrico y lesiones a nivel vascular. Las lesiones de colon más frecuentes son el cáncer de colon, la presencia de pólipos y la angiodisplasia. Y las neoplasias son alrededor del 5% de todos los casos de hemorragia digestiva oculta. Y representan un porcentaje más elevado ya si hablamos de adultos mayores en pacientes que tienen más de 60 años. El diagnóstico para esto se ha propuesto la colonoscopia y gastroscopía. A pesar del examen endoscópico, el origen de la hemorragia oculta en la mayor parte de los casos queda inexplicado en alrededor del 52%. Si la colonoscopia y la gastroscopía son negativas, se aconseja realizar una ferroterapia, ya que la anemia se resolverá y no recurrirá en la mayoría de los casos. La exploración del intestino delgado está indicada en los pacientes con síntomas persistentes o en los que alguna evidencia clínica lo justifique. Eso es todo, chicos. Perfecto.